Vamos a ver unas pequeñas aclaraciones el día de hoy con respecto a la clase anterior, a la práctica número 3. Veamos, terminada la aclaración con respecto a la práctica número 3, vamos a continuar con los adjetivos demostrativos, lo que son oraciones interrogativas y sus respectivas respuestas. La aclaración con respecto a la práctica número 3. A la pregunta, ¿is the floor clean? Recuerden que is es el verbo en primer lugar, the floor el sujeto y clean el complemento. El sujeto es the floor, todo eso es el sujeto. Entonces, al momento de responder, nosotros vamos a tener lo siguiente. La respuesta correcta a la pregunta, ¿is the floor clean? La respuesta correcta sería la siguiente. Yes, the floor is clean. Pero fíjense, al momento que les digo el yes, el sujeto es the floor, no está separado, está junto. ¿Y qué han hecho muchos de ustedes? Han separado the, han puesto is y floor después. La respuesta es toda. Yes, the floor is clean. The floor, todo es el sujeto, seguido del verbo y por último el complemento. Recuerden, no tienen por qué separar el sujeto, the floor. Su respuesta corta sería, yes, it is. Este it está reemplazando a lo que es the floor. Este it está reemplazando a the floor. Yes, it is. Esto quiere decir, sí, el piso está limpio. Pero este it está reemplazando a the floor. Recuerden, no tienen por qué separar en una respuesta completa y afirmativa, no tienen por qué separar the floor. Todo es junto. Yes, the floor is clean. El sujeto the floor, verbo to be is, clean el complemento. En el ejemplo, is the cat black? Yes, the cat is black. Respuesta completa, ¿sí? Yes, the cat is black. La respuesta negativa, no, the cat isn't black. Estoy utilizando la contracción. Y en la respuesta afirmativa será, yes, it is. Este it está reemplazando a lo que es the cat. Yes, it is. No, it isn't. ¿Sí? Esta es la aclaración para el ejercicio número 3. Ahí se han equivocado varios alumnos. Continuamos con la lección. Los adjetivos demostrativos. Fíjense, tenemos singular que es des, that. Pero des se utiliza cuando está cerca de nosotros. Y that se utiliza cuando está lejos de nosotros. Tanto des como that se utiliza en singular para cosas, animales o personas. Ejemplo, this is my house. Esta es mi casa. Como indica la figura, está cerca de la persona que habla. Pero ahora hagamos lo opuesto y decimos, that is my house. Aquella, esa es mi casa. Y como ustedes ven la figura, la casa se encuentra lejos de la persona que habla. ¿Sí? Se encuentra lejos de la persona que habla. Acá está la persona y la casa se encuentra lejos. Des, that, utilizamos en singular. Vamos a ver ahora, pero en plural. El plural de des es this. Ejemplo, these are my dogs.
estos son mis perros. Pero si ustedes se dan cuenta, los perritos están cerca de la persona que habla. These are my dogs. Veamos su opuesto. Cuando están los perritos lejos de la persona que habla. Y como vemos en la figura, será la persona que habla y los perritos se encuentran distantes. Entonces la oración será: those are my dogs. Aquellos, esos son mis perros. Singular, this, that. Plural, this y those. Recuerden que al utilizar estos adjetivos demostrativos, estamos utilizando también el verbo to be. Y si ya ustedes conocen verbo to be, su estructura para hacer preguntas es la misma. Vamos a trabajar con estos ejercicios. Estas 4 oraciones las vamos a convertir a oraciones negativas. A. That is a supermarket. That is a supermarket. Al convertirla a una oración negativa, tendremos que poner la negación después de is. Ejemplo. That is not a supermarket. That is not a supermarket. Tenemos la negación después del verbo to be. Para la letra B. Those are expensive watches. Those are expensive watches. La negación va a ser de la siguiente manera. El not va a ir después del verbo to be. Ejemplo. Those aren't expensive watches. Those aren't expensive watches. La negación después del verbo to be. Acá estamos utilizando contracción. Ejemplo C. This is an important newspaper. This is an important newspaper. Tenemos verbo to be. Al convertir la oración negativa, la negación va a ir después del verbo to be. Ejemplo. This isn't an important newspaper. This isn't an important newspaper. La negación después del verbo to be, acá estamos utilizando contracción. Ejemplo de These are red shoes. These are red shoes. Al convertirla a una oración negativa, la negación va a ir después del verbo to be. Ejemplo. These are not red shoes. These are not red shoes. La negación está después del verbo to be, are. En el lado derecho vamos a ver el ejercicio número 2. Y en el lado número 2, estas 3 oraciones las vamos a convertir a preguntas y a su vez vamos a responderlas. A. That bottle over there is empty. That bottle over there is empty. Al convertirla a pregunta, tenemos que poner en primer lugar el verbo to be. Ejemplo. Is that bottle over there empty? Is that bottle over there empty? ¿Está esa botella allá vacía? Vamos a responder. Ya está convertida a pregunta. En primer lugar, el verbo to be. Respuesta. Yes. Nos está sugiriendo que tenemos que responder afirmativamente. Yes, diremos entonces. Yes, that bottle over there is empty. Yes, that bottle over there is empty. Falta la vocal E acá, ¿correcto? ¿Sí? Falta la vocal E. Yes, that bottle over there is empty. Falta la letra E. Ejemplo B. This door is narrow. This door is narrow.
conviertan esta oración afirmativa a una pregunta. Y como tenemos verbo to be tendrá que ir en primer lugar. Ejemplo. Is this door narrow? Is this door narrow? Vamos a responder a la pregunta. Si ustedes se dan cuenta, is está en primer lugar. Para hacer preguntas con verbo to be, el verbo tiene que estar en primer lugar. Respuesta. Nos sugiere que respondamos negativamente. No. This door is not narrow. No, this door is not narrow. Y por último, vamos a ver el ejemplo de la letra C. Y decimos, those are vegetables. Those are vegetables. Conviertan esta oración a pregunta. Para convertir la pregunta, vamos a anteponer el verbo to be are delante de those. Are those vegetables? Convertida a pregunta. Y también tenemos una respuesta. Y nos indica que tenemos que responder afirmativamente. Por eso nos pone yes. Yes, those are vegetables. Yes, those are vegetables. Estos son los ejercicios con adjetivos demostrativos, oraciones negativas, preguntas y respuestas.